Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. De verdad que es una alegría estar una vez más en la casa de Dios. Cada noche va a haber un examen. Así que, pero va a ser fácil, se los anuncio de antemano. Solo tienen que aprender una cosa del personaje. Una sola cosa. Va a estar fácil. Y nuestra memoria así se va a refrescar. Vamos a evitar el Alzheimer, ¿verdad? Que se queden las células ahí descansando. Así que hoy vamos a aprender que Rubén, su característica era que era inestable. Solamente para los hermanos. Rubén era más o menos. Vamos con los hermanos. Rubén era como hermanos. Qué bonito hablan ustedes, hermanos. Hoy aprendimos, o ayer entendimos, que Rubén era inestable, cambiante, variable. Él no tenía columna vertebral, él no se decidía. Yo estaba hablando con unos hermanos de que yo cuando fui pentecostés, hermanos, escúchenme lo que voy a decir. Todas las noches íbamos a culto. Todas las noches. ¿Alguien aquí fue pentecostés? Ninguno. ¿Alguien aquí fue dominicano? Oye, hermanos, yo soy el único abuelito acá. Ningún pentecostés acá. Hermanos, todas las noches en el culto en la casa de Dios. Y nunca ninguno de casa, familia, otra vez la iglesia. Nunca, hermano. Cuando yo llego a la iglesia adventista el séptimo día, que es la que yo pertenecía, yo dije, ¿quién se murió? Todos con caras tristes, hermanos. Usted va a una iglesia pentecostés como la gloria encendidos, Señor está aquí y cantando y alabando a Dios. Allá tenemos el espíritu, aquí está la verdad. A esta iglesia le falta ¿qué cosa? El espíritu. El espíritu de adoración, el espíritu. Y Rubén era la típica persona que no se decidía buscar a Dios con todo el corazón. No, dice que Jesús viene. ¿Cuánto? Ya se murió el pastor Marco Barrera, que era nuestro pastor. Es un ejemplo, no se ha muerto. Y Jesús no viene, hermanos. Hay gente que piensa así. Hermanos, Jesús puede venir para usted o para mí mañana. Estoy viendo la noticia de Israel en la franja de Gaza y palestinos. Terrible, hermanos. Aunque eso está profetizado. Así que aprendimos, hermanos, que Rubén era como inestable. Hoy vamos a estudiar dos nombres más. Y ustedes dirán, ¿por qué dos nombres más? Porque la Biblia así los pone. Simeón y Leví. Ellos eran hijos de Judá. Y doy aquí algunos detalles, hermanos. Esta era la última semana de vida de Jacob. Era su última semana. Dios había hablado con él y le había dicho: Jacob, alista tu casa, porque cuando termines de hablar con tus hijos, shkamik. ¿Saben hebreo ustedes, hermanos? Shkamik. Shkamik. Vas a morir, vas a descansar. Yo no sé qué pasaría si Dios me dijera: de León, esta va a ser tu... No, todavía no. De León, esta va a ser tu última semana. Predica. Porque, ay, hermano, yo me pongo a llorar como... ¿Se acuerda quién pidió 15 años más? Señor, pero ¿por qué, Señor? Y le dio 15 años más. ¿Y qué hizo con la vida de Ezequías? La desperdició. Por eso cuando Dios te dice alístate, y Jacob, hermanos, cuando comienza a hablar, dice: ay, Rubén, dice, tú fuiste mi primogénito, tú fuiste el principio de mi vigor, pero tristemente tú te envileciste. Tú, hablando de que él se iba a meter con una de sus esposas o concubinas. Qué triste. Pero ahora nos toca el caso de Simeón y Leví. Yo le dije a ustedes que cuando llevaron a José y lo iban a vender, y de paso, hermanos, prometo terminar a las 8:30, a partir de hoy domingo hasta el viernes,
8:30 de la noche terminamos. Así que los que trabajan, que vienen a partir de mañana lunes, pueden estar seguros que a las 8:30 no hay nada. Bueno, hay comidita, creo yo, ¿verdad? Pero prometo, hermanos, comenzando con hoy. Cuando llevaron a José papá manda a José para que le lleve comida, cuando sus hermanos lo vieron, estos dos, Simeón y Leví, y de los dos el peor, el más culpable, Leví, gritaron: matémoslo. Pero ¿saben de quién surgió la primera voz? Dice de Simeón. Fue el primero que gritó: matémoslo, es el momento, destruyamos a este sinvergüenza que nos hace perder vida de alegría porque siempre anda de chismosito. Matémoslo. Yo sé que algunas veces, hermanos, ustedes y yo, nos matan los sueños, nos matan ilusiones, nos matan planes, nos matan una serie de ideas que tenemos, y a veces uno tiene ganas de vengarse. Por eso mire lo que dice la palabra de Dios: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino den lugar a la ira de ¿quién? De Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice ¿quién, hermanos? El Señor. Romanos capítulo 12, el versículo 19. ¿Cómo comienza hablando la profecía acerca de estos dos hermanos? Vengan todos conmigo al libro de Génesis, el capítulo número 49. Génesis capítulo 49. Mire cómo comienza la palabra de Dios hablando de los otros hijos que tenía Jacob. Génesis 49, los versículos 5, 6 y 7 dice así: Simeón y Leví son ¿qué cosa? Hermanos, déjanos ahí. La Biblia cuando dice algo, cuando una persona adulta que peina cana le dice algo a usted, piense por qué se lo dice. A un niño cuando le dice algo a alguien, piense por qué se lo dice. Dice allí: Simeón y Leví hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no dice Rubén y Simeón hermanos? ¿Por qué habla de que Simeón y Leví son hermanos? Ay, hermanos míos, estos dos eran hermanos en pensamientos, hermanos en ideas, hermanos en maldades. Ellos eran uña y ¿qué más, hermanos? No digan mugre, hermanos. Aunque eran más que mugre, eran uña y carne. Ellos han visto gente que no pueden vivir solos. Ustedes que han tenido amigos, ahí andan juntos, y este se cambia de trabajo, se va a trabajar con César, yo también me voy con César. Ellos no pueden vivir ¿qué cosa? Separados. Siempre andan juntos. El problema es que estos eran vengativos. Y dice allí la Biblia: Simeón y Leví son hermanos. ¿Sí? ¿Hermanos en qué? En maldad. Estos hermanos tenían siempre en su mente hacer daño. Y continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo 5: sus armas son armas de ¿qué cosa? De maldad. No entre yo en su consejo, ni mi honra se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en todo Israel. Ahora no olviden que la mamá de estos dos era ¿quién, hermanos? Raquel. Raquel o Lea. Lea, muy bien. La mamá de ellos era Lea. Lea era la menospreciada. Lea fue la que dijo: ahora mi esposo me va a amar. Cuando usted ama a una persona, usted puede ver a otras más. Usted no puede amar a otra. Puede tener una emoción, puede tener una aventura, puede ser muchas cosas, pero no la puede amar. No se puede servir ¿a cuántos? A dos señores. Ella dice: ahora me va a amar.
Y el nombre de Simeón significa atención, el que oye. No vamos a memorizar eso no. Simeón significa atención y el que oye. Y Leví significa unido, apegado, pareado, juntado, adherido. Es decir, estos eran inseparables, eran cuates, eran amigos, eran cheros, eran panas, eran socios, eran parleros, eran panas, no podían separarse, siempre andaban juntos. Y saben que uno de padre conoce a sus hijos, hermanos. Yo conozco a mis dos hijas, sé cómo son ellas, las conozco bastante, solo Dios las conoce a perfección. Vivimos muchos años juntos. Y hermanos, hay hijos que salen malos. Hay hijos, hermanos, que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Toda familia, díganme un apellido, Hernández, tienen una oveja negra. Deben otro apellido, Cardona, tienen una ovejita negra. De los dos, uno es ovejita negra. Roblero tiene su ovejita negra. ¿Quién será? ¿Quién es la familia Roblero aquí? Como son gemelitas, una de las dos debe ser tremendita, ¿verdad? Ya sabemos. Hoy, muchas gracias, hermanos. Por cierto, he estado comiendo en la casa de ustedes, muchas gracias. Hoy hubieron dos chefs que dijeron que iban a venir hoy. ¿Está aquí Chuy? Viene en camino. Siempre el paisano defendiendo, ¿verdad? Gracias, hermano. El defensor le va a tocar su tribu más adelante. Miren, hermanos, gracias porque la estoy pasando muy bien. Mañana no sé con quién me toca, hermano. Muchas gracias por la bondad de ustedes. Cuando vemos a estos dos que están unidos, son hermanos inseparables, pero en toda familia siempre hay alguien que tiene ideas contrarias o diferentes. Ellos no se podían separar. Y dice que su símbolo eran sus armas, son armas de maldad. Es decir, lo que uno pensaba, el otro lo ejecutaba. Siempre andaban pensando hacer maldades. Siempre. ¿Ustedes se acuerdan en sus clases quién era el más maldoso de su clase? Rubén, Carlos, Alberto, Julio, que le metía sapos en las carteras a las mujercitas, que cuando no quería clases quemaba un huevo duro para que se diera ahí y que quedara hediondo. Yo me acuerdo del más malandrín de mi clase, hermanos, era terrible. Y ellos, hermanos, eran malos, siempre andaban pensando hacer lo malo. Y aquí viene la historia de ellos. La hermanita de ellos se llamaba Dina, tenía quizá entre 15, 17 años, 14, 17 dicen algunos. Y ella salió a pasear sola, padre de familia. Los solteros no pueden contestar eso. ¿Usted dejaría a su niña adolescente ir a otro pueblo sola, sí o no? No. ¿Quién va a hacer eso, hermanos? Pero esta muchacha se fue. Y cuando una hija de Dios sale y es hija de Dios, pues su forma de ser es diferente, su forma de vestirse, su carita, todo es distinto. Y cuando los gavilanes, los coyotes, los buitres ven a una hija de Dios, se la quieren comer. Por eso muchas niñas de nuestra iglesia son inocentes y caen fácilmente en las trampas de otros hombres, incluyendo hermanas casadas que son hijas de Dios, caen fácilmente en la trampa de otros hombres, porque dice la Biblia que los de afuera son más astutos, más pilas, más buzos y hacen tanto daño, hermanos. Esta muchacha sale y cuando sale bien vestidita, su vestidito bonito, su blusita, y la vio un muchacho y dijo, uff, mango de mujer. Pero ¿sabe qué pasó? Cuenta la historia que este hombre, en lugar de hablarle, de enamorarla, la violentó y la violó. Sus dos hermanos, Simeón y Leví, que eran terribles, no supieron la historia. El primero que lo supo fue su papá. Le dicen, papá, Dina fue violada por un impío. Y hermanos,
Yo que estuve en el Medio Oriente, estuve allí, conviví, hablé con ellos, hablé con palestinos y hablé con judíos. Ellos hablan inglés, por supuesto hablan 2 idiomas más. Cuando estoy con ellos, hermanos, ellos se odian a muerte, se odian. Hay países que no se quieren, hermanos. ¿Usted dónde es? Ay, usted es de... ¿Han visto que hay países que se odian entre ellos? ¿Sí? No se me hagan los que son inocentes. Cuando hay partido de fútbol y juega México contra otro equipo, ¿qué hacen los centroamericanos? ¿Le van a favor a México o en contra? En contra. Así que no se hagan los que no saben, hermanos. Menos el pastor de León. Su corazón late mexicano. Amén, ¿verdad? Y miren, hermanos, ellos se odian a muerte, no pueden verse. Y cuando Simeón y Leví están en el campo, dice papá: ¿y ahora qué va a pasar con mis hijos? Cuando los muchachos llegan del trabajo, estaba su papá allí en una mecedora, me imagino. Entraron los muchachos y dicen: mi hijos, tengo que contarles algo muy triste. Sí, papá, ¿qué pasó? Su hermana fue violada. Ay, hermanos, ¿quién de los dos era el peor? ¿Simeón o Leví, el más sanguíneo? ¿Quién era de los dos el peor? Leví. No olviden eso. El más sanguinario era Leví. ¿De dónde vienen los pastores, los ancianos, los dirigentes? ¿De qué tribu? De Leví. Así que tengan cuidado con el pastor de León. No, ni con el pastor Guillermo, que tampoco está con el primer anciano. Bueno, yo estoy pasando lista todas las noches, hermanos. ¿Y está aquí el primer anciano? En junta. Dígales que ya comenzó el culto, hermano. Miren, hermanos, había en sus mentes una necesidad de venganza. ¿Han visto ustedes gente que siempre ellas o ellos les gusta estar emproblemados? Siempre, toda la vida. Y cuando papá les cuenta la historia, ¿saben qué hizo Leví? Le hizo así. ¿Qué significa eso? Vámonos. ¿Cómo hacen los hondureños? ¿Hay aquí algún hondureño? Hermanos, se extinguieron los hondureños. Aquí viva México y Guatemala, ¿verdad? Amén, amén. Y le hace así. Y se salieron. ¿Usted es de Honduras? No. Mexicana. Es Salvador, ¿cómo no? Mi corazón era salvadoreño también. Hermanos, y le hace así. Y cuando están ellos juntos, hermanos, paréntesis, hay hermanos, hay hermanas, no en esta iglesia, en otra, gracias hermano, de Memphis para abajo, que cuando uno ve a la hermana Cata y a la hermana Nata, ay, hermanos, ¿qué están planificando estas dos hermanas? Porque son tremendas. El mundo adventista las conoce. O cuando ven dos hermanos que son tremenditos, ¿qué estará pensando el hermano? Casi digo César y mi paisano, pero no. ¿Qué estarán pensando? Hasta tragó agua el hermano allá. ¿Qué estarán pensando? Y hermanos, hablaron ellos dos y dijeron: ¿sabes qué? La única forma de vengar a nuestra hermanita es de que le digamos: sí, te quieres casar con ella, cásate, pero con una condición: todos los varones tienen que circuncidarse. Y hermanos, la circuncisión en el pasado era muy terrible, porque era muy difícil. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban en el tercer día, en el dolor más fuerte en el miembro viril del hombre, dice que uno de ellos, Leví, tomó la espada, le dio a su hermano y fueron a matar uno por uno. Cuando tú estás débil, cuando estás herido, cuando estás quizá en tu cama con una enfermedad, ¿qué hace tu enemigo? Justicia de Dios, que se muera esa miserable. Mía es qué cosa, hermanos, la venganza. No te vengues por ti mismo. Y dice que ellos fueron y atacaron, hermanos. Génesis 34:7 dice que ellos se enojaron. Y entonces, ¿qué hicieron?
En Génesis capítulo 34, versículo 25, mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis 34, 25 dice: al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a ¿cuántos hermanos? A todos. Aquí se muestra la actitud, el carácter sanguinario, vengativo de los dos. Por eso dice Génesis 49: no entre yo en su consejo, en su maldad, porque son vengativos. Aquí cuando habla de que ese lecho fue manchado, fue porque los dos fueron despiadados, hermanos. Fueron atroces, fueron sanguinarios. En el libro que se llama Educación, página 133, me encontré con una cita que dice así: de los hijos de Jacob, Leví fue uno de los más crueles y vengativos. Aquí viene lo que tienen que memorizarse. ¿Cómo eran Leví, Simeón y Leví? Crueles y vengativos. Eso es todo. ¿Cómo era Rubén, hermanos? Inestable. Mañana hay examen. Bueno, mejor no, porque si no, no van a venir. No hay examen, todos pasaron, nota 100. Rubén era inestable, no tenía columna vertebral, no tomaba decisiones. Y sus dos hermanos eran crueles y vengativos. Crueles y vengativos. Crueles y vengativos. Uno de los dos más culpables, escuche, de los dos más culpables del asesinato traicionero de los habitantes de Siquem, ¿quién creen que fue? Leví. Simeón y Leví seguían en edad a Rubén. Ambos se habían unido en su crueldad contra los siquemitas y también habían sido los más culpables de la venta de ¿quién, hermanos? De José. Por eso ahora usted va a entender, al que aprisionó José primero, ¿a quién fue? Simeón. Simeón. Ahora, estamos viendo que los dos eran crueles y vengativos, los dos. Pero el más cruel, el más vengativo, ¿quién fue, hermanos? Leví. Leví era el peor de todos ellos. La Biblia dice: si yo los dejo a ellos juntos, se van a perder. Hermanos, aquí viene la primera lección. Si usted tiene alguna amistad, y perdónenme, pero ustedes me han pedido que sea honesto, aún dentro de la iglesia, aquí dentro del pueblo de Dios, si usted tiene alguna amistad que lo está alejando de los caminos, que lo está invitando, porque he escuchado padre que dice: pastor, mi hijo nunca fumaba, nunca bebía, ¿y qué cree que aprendió? ¿Dónde lo aprendió? No estoy diciendo que aquí está pasando esto, pero hijos, si tu mejor amigo, tu mejor amiga te está llevando a hacer cosas que tú nunca pensaste, sepárate, aléjate, apártate, húyele. Y Dios dice: yo no puedo dejar estos dos juntos. Y si usted ve a algún hermano, familia suya, que está con una compañía equivocada, sepárelo en el nombre de Jesús. Es mejor que se enojen con usted y un día digan, como dijo mi hija mayor: papá, muchas gracias porque tú fuiste estricto con nosotros. A mí me pregunta, pastor, ¿a qué año mi hija puede tener novio? Me voy a meter en problemas aquí, hermanos. ¿Puedo hablar? Sí, amén. La edad que una niña puede tener novios cuando está madura, física, mental y espiritualmente. Antes, no, porque van a ser golpeadas, van a ser abusadas mentalmente por hombres celosos, muchachos. Miren, hermanos, yo a veces me pregunto, ¿cómo una niña de 13, 14 años se enamora de un viejo de 60 o 70 años? ¿Cómo es posible? ¿Saben por qué? Porque las jovencitas buscan protección, buscan amor, buscan
Machachaca. ¿Qué quiere? Vestido. Mijas, hermanas, de verdad, no hay mejor cosa cuando usted se arrodilla, le pide a Dios un buen hombre, una buena mujer, y de la mano de Dios vendrá su respuesta. Pero a mis hijas yo le dije: mijas, a los 15 años ustedes son como una, aquí una de flores, sí, bueno, aunque sean de plástico. Sí son de plástico. Ay, pastor, usted siempre nos anda. Mire, ustedes son como una flor bonita que se están abriendo. Y hay muchachos que son tocones, que quieren estar tocando y manoseándolas. No, mijas, las van a marchitar. Papi, ¿hasta cuándo? Ahí cerquita de los 18. Así me las vine trayendo. 16, 17, 18. Papá, ¿cuándo? Poquitillo más, viejitas. Entraron a la universidad. Mijas, tienen tanto que estudiar que no les va a dar tiempo de tener novio. Y ahora me dicen: papá, sé que tuvieron sus novios a escondidas, y si ven este tema, mijas, me engañaron bien. Pero las protegí. Me dicen: papá, gracias porque fuiste estricto. Muchachos, si ven a papá y a mamá con manos duras, porque los aman, las aman. 2, 3 amenes así. Amén, hermanas. Ahora sí. Y muchachas, bueno, aquí no hay muchos, pero es que les amamos. No queremos que muchachos jueguen con sus sentimientos. De paso, dice la sierva de Dios que todo joven, porque hay muchachas que también juegan con los sentimientos de otros, dice que es un pecado. Si a ti no te gusta Carlitos, no le hagas caso, no le pares bola. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Ni que nada. Vaya, limpiarse los mocos usted. No le dé chance. Cierro paréntesis. Dice que ellos, hermanos, comenzaron a actuar desordenadamente, y Dios dijo: si no los separo, se van a perder. Génesis 49, el versículo 7, así lo dice la palabra de Dios. Maldito su furor y su ira, yo los apartaré en Jacob. Y hermanos, Dios tuvo que apartar a los simeonitas de los levitas. Y aquí viene la segunda parte, hermanos. Los dos eran crueles, y tal vez la característica número 1: ¿quién era el más cruel y más vengativo? ¿Leví o Simeón? Leví. El más cruel, más vengativo, Leví. ¿Saben quién era el más pervertido, el más perverso? Simeón. Yo lo dije ayer, hermanos. Hay hermanos, hay hermanas que no pueden estar sosegados o sosegadas. Siempre andan viendo el pasto del otro. Ven a una esposa y una hermana y dicen: ay, qué bonita la hermana, y se le quedan bien. Hermanos, eso no está bien. Yo he escuchado, y aquí voy a decir algo con el permiso de las hermanas: ¿quién conoce mejor a los hombres, las mujeres o los propios hombres? ¿Quién conoce mejor a los hombres? ¿Ustedes mujeres o nosotros los hombres? ¿Nosotros los hombres? No, porque usted no es hombre para dar. Tal vez sí, usted conoce porque conoce a su esposito, sí, pero tal vez sí se va la pregunta. Usted tiene razón, su respuesta es bien dada. ¿Quién las conoce más? Ustedes, porque ustedes les ha dado un sexto, un séptimo sentido, que ustedes adivinan cuando alguien le está viendo con ojos de doble intención. Es decir, usted nos conoce mejor. Pero para dar un seminario y hablar de los hombres, ¿quién puede dar mejor un seminario? ¿Una mujer o un hombre? Un hombre. Y hermanos, nosotros los hombres venimos con una mente mal, ¿cómo se dice? Mal, dañada por el pecado. Todos, o la gran mayoría, para no ser absoluto, nos gustan las mujeres, a todos. Y está el problema, que yo tengo que disciplinarme para que cuando yo vea a la esposa de mi hermano Chencho, verla con respeto. ¿Sí, hermano? Cuando yo vea a su esposa, hermano César, mi paisano, verla con respeto, hermano Rudy. Que su esposa no diga: ¿sabes qué? No traiga más al pastor aquí, porque me estuvo viendo extraño, me estuvo viendo raro. Y la gente se da cuenta, hermanos, que uno llega
Dice, ay, qué chula la hermanita del hermano. Bueno, no está aquí hoy, ¿verdad? Tan chula su esposita, hermano, qué bonita. No, hermanos. Y Simeón era justo ese tipo de hermano o de hermana que es muy enamorada o enamorado. Porque hay hermanas que son enamoraditas, tienen sus ojitos alegres. Y saben que las hermanas entre ustedes saben quién es hermanita de ojito alegre. Entre ustedes se conocen, ¿verdad? Y los hombres que venimos con la mente dañada, tenemos que disciplinarnos a no buscar ese tipo de mujeres, porque son hermanas que caen fácilmente. Yo le dije a mis hijas, muchachas, memoricen esto. Yo no quiero que ustedes sean hijas tipo autopista. ¿Qué es eso, papá? Que todos pasan por ahí. Y los hombres nos reímos. Llevo 7 novias, llevo 8, llevo 9, llevo 12. Aquí los hombres ven así, pastor, como que ustedes saben lo que estoy diciendo. Y sabemos que los hombres nos enorgullecemos entre más mujeres hemos tenido en nuestra vida. Qué falta y Dios tiene que cambiarnos. Dice la palabra de Dios que ellos eran crueles y vengativos, pero el más vengativo era Leví. Y el más pervertido, el más depravado, el más degenerado, según la Torá, era Simeón. Por cierto, dice en Números 1:23 que habían 59,300 simeonitas. Pero 40 años después, Números 26:14 dice que habían solo 22,000 de ellos. Un día el pueblo de Dios, hermanos, dice la palabra del Señor, que comenzó a pecar. Porque en el pasado el problema de la idolatría es que tenían hermanas de la iglesia de aquel entonces que vendían su cuerpo sexualmente hablando dentro de la casa de Dios. Es decir, que llegaba al pueblo, tenían sexo con ellas y luego iban a adorar en la casa de Dios a Baal o a Astarte o a Ashtarot. Y dice que uno de los que más impulsaba esto era Simeón. Un día el pueblo de Dios pecó y entró una sensación: hemos pecado contra Dios, hemos pecado. Y todo el pueblo, hermano, como cuando hay una conversión, comenzaron a llorar: Señor, perdónanos, perdónanos. Pero ¿saben qué pasó? Mientras el pueblo de Dios en la casa de Dios lloraban, pedían perdón, un simeonita, que son esos que no se sacian sexualmente, son aquellos que quieren tener sexo 3, 4, 5, 8, 10 veces al día. Y ese tipo de gente la hay, existe. Y a veces venimos a la iglesia, nos bautizamos y todavía tenemos esas inclinaciones hacia lo malo. Dice que mientras el pueblo de Dios oraba, clamaba y pedía perdón, uno de esos perversos, pervertidos, buscó una mujer, una prostituta, y la pasó en medio de la casa de Dios. Mejor se los leo. Vengan todos conmigo al libro de Números, capítulo 25, para que ustedes vean que lo que estoy contando es palabra de Dios. Números 25, versículos 1, 2 y 3 dice: cuando Israel estaba en Sitim, número 25:1, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Ellas los invitaron a sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y el pueblo se unió a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Es que, hermanos, la sierva de Dios dice que tenemos que disciplinarnos. ¿Podemos tener relaciones sexuales dentro de mi matrimonio? Claro que sí. Pero aún esas perversiones deben ser sujetadas a la voluntad de Dios. ¿A cuántas mujeres, a veces mujeres son abusadas por sus propios esposos? Dice que ellos estaban pecando. ¿Y qué hizo ese simeonita? Versículo 6. En eso dice: un israelita
trajo una madianita a sus hermanos a la vista de Moisés. Moisés lo estaba viendo. Versículo 6: y de toda la congregación de Israel, cuando estaban llorando a la entrada de la tienda de la casa de Dios, lo vio Finés, hijo de Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, y se levantó entre la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y los alanceó al hombre y a la mujer por sus vientres, y cesó la mortandad de los israelitas, dice la palabra de Dios. Dice la Santa Biblia, hermanos, que Balaam era el que había dicho: para que el pueblo de Dios caiga, la mejor manera va a ser adulterio y fornicación. Y hermanos, yo lo dije el primer día de mi tema. Estos sermones son primero para los pastores, que ahí estoy yo, de ancianos para abajo, porque el diablo ataca a pastores, ataca a ancianos, ataca a dirigentes de la junta de la iglesia y luego va con toda la hermandad. Por eso yo he dicho, si mañana su pastor se lleva a otra hermana, ay, que me voy de la iglesia, váyase si quiere, pero usted no viene por el pastor, no viene por el pastor, usted viene a tener un encuentro con Cristo Jesús. Estoy diciendo, hermanos, habrá pastores, habrá ancianos, habrá miembros de la junta de la iglesia que cometerán ese pecado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A hablar mal de la iglesia adventista del séptimo día? ¿A criticar la iglesia? No, ese fue el pecado de él, de ella, no es el pecado de la iglesia. Y hermanos, dice que les dijo: hagan eso y van a caer. En el libro de Número, capítulo 31, el versículo 16, miren lo que dice la palabra de Dios. Que cuando estaban en ese, les dijo Balaam, fueron ellas, por consejo de Balaam, las que llevaron a los israelitas a prevaricar contra Jehová en Peor. Por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fueron los simeonitas que le dijeron: la única forma de hacer caer a un hombre es con el sexo. Por eso, hermanas, el hombre puede estar peleando con ustedes todo el santo día y en la noche dice: ¿vas a estar conmigo? Ustedes que son mujeres, que son sentimentales, que tienen sentimientos internamente, que le dicen: piérdete, que no quiero tener nada contigo. Porque el hombre a veces actúa como un animal. La hirió desde la mañana a mediodía, en la tarde y en la noche quiere tener sexo. Ustedes por naturaleza no son así. Si una mujer es tratada bien, es tratada con amor, tener relaciones sexuales en el matrimonio es lo más hermoso que Dios pudo haber dejado. Pero a veces son abusadas. Y hermanos, usted no puede. A veces su esposa se siente como un objeto usado porque usted va y se sirve solamente. Y tristemente, esos simeonitas era lo que tenían: placer, quiero mi placer. El diablo, que sabe que la mejor forma para hacer caer un hombre es el sexo, dice: ajá. Ellos, hermanos, estaban listos para entrar a la Canaán terrenal. ¿Y saben qué dijo Balaam? Tengan sexo y van a ver cómo se pervierten y cómo se salen de la iglesia. Y el diablo, la sierva de Dios, escuchó, leyó, Dios le reveló que la mejor manera para que el pueblo de Dios caiga en el tiempo del fin va a ser por el sexo. Mire lo que dice la sierva del Señor. Mientras el pueblo acampaba al lado del Jordán, Moisés preparaba la ocupación de la Canaán, es decir, la terrenal. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerle violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam, dice esta lectura, indujera a los israelitas a asistir.
Y miren, ellos, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura, desecharon la lealtad a Jehová. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Y fueron tantos que la apostasía se hizo, como hermanos, nacional. Tal es el poder que la mujer alistado en el servicio de Satanás ha ejercido para enredar y destruir almas. Satanás conoce muy bien el material en el corazón humano, y mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo en el antaño, o sea en el pasado, destruirá a muchos y empleará los mismos agentes que hace 3000 años. Por las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines o el vino, tienta a los seres humanos a violar, ¿qué cosa, hermanos? El séptimo mandamiento. Patriarcas y Profetas, página 484, 489. Se hizo una apostasía nacional. Pero un día, hermanos, dice Primera Crónicas 4:42 que Dios fue matando uno por uno de los simeonitas, y quedaron solamente 500, dice Primera Crónicas 4:42. Pero un día dijeron: no podemos seguir así. En el libro de Josué, hermanos, capítulo 19, ellos dijeron: tenemos que cambiar. Josué capítulo 19 versículo 1 dice: la segunda suerte tocó a Simeón conforme al número de sus familias, y su herencia quedó en el territorio de Judá. Versículo 9: la suerte de Simeón quedó dentro de Judá, porque Dios sabía que Judá era entre todos el que más se asemejaba al carácter de Dios. Y dice: Dios los metió allí. Y aquí, mi hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 32 versículos 25 y 26 viene la gran victoria de ellos. Éxodo 32 versículos 25 y 26 dice: al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón le había permitido ir para venganza de sus enemigos, verso 26 de Génesis capítulo 32, Moisés se puso a la entrada del campamento y preguntó: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de quién, hermanos, de Leví. Aquí está la victoria de ellos, hermanos. Dijeron: no podemos seguir así. Apocalipsis 7:7 dice que hay 12,000 de la tribu de Simeón y 12,000 de la tribu de Leví. Hoy tenemos buenas nuevas, hermanos. El adúltero perdonado, el pervertido curado, el enfermo mental sanado, porque hay perdón en Cristo Jesús. Pregunto, hermanos, ¿será que podemos decidirnos hoy a que este milagro sea hecho en mi vida? Dios dice: decídete hoy, porque hay poder en el nombre de quién, hermanos, de Cristo Jesús. Ambos eran crueles y vengativos, pero el más cruel y el más vengativo, ¿quién fue, hermanos? Leví. El más pervertido, ¿quién fue? Simeón. Rubén era inestable, pero el más cruel y vengativo era Leví, y el pervertido era Simeón. Yo no sé, hermano, yo no los conozco a ustedes. Dios sí me conoce a mí. Dios sabe de qué es lo que tengo que cambiar. Porque hay dos hermanos en una misma familia, y los padres dicen: pero ¿por qué mi hijo ha tomado este camino? Se casó con Juanita, la dejó. Se casó con Albertina y la dejó. Se casó con Casta y la dejó. Ahora está enamorando a otra. ¿Y saben qué dicen las estadísticas? Ojo, hermanas, que aquellos que se andan divorciando y divorciando no es un buen prospecto para su futuro, porque también se va a divorciar de usted. Solo Dios
puede hacer un milagro. Por eso esta noche, si alguien de ustedes tiene algún milagro que pedirle a Dios, le invito a que se coloque de pie. Vamos a orar y decirle: Señor, hoy nos has enseñado que no debemos ser crueles ni vengativos, y que si por algún momento tengo pensamientos obscenos, oscuros, y que sexualmente yo siempre ando pensando en maldades, Dios tiene poder para curarme. Y si no, hay expertos en donde yo puedo ir para curación. Vamos a orar. Mi Dios, hoy aprendimos que Leví y su hermano Simeón eran tremenditos, Señor, pero un día se pusieron del lado de la justicia y alcanzaron la victoria. Yo no sé si habrá aquí algún hermano que es cruel, que es vengativo, que siempre anda pensando hacer maldades. Oh Dios, tú lo puedes sanar. Si él o ella quiere, hay poder en el nombre de Jesús. Y Padre, que esta semana haya milagros en tu iglesia y que podamos salir de este templo satisfechos que tú estuviste con nosotros. Quédate en nuestras vidas. Hoy oramos en el nombre que tiene poder, en el nombre santo de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Nos vemos mañana, hermanos, a las 7:30 en punto. Y cuando terminemos, vamos a casa. Que Dios les bendiga, hermanos.